El Señor nos quiere hablar, nuestro Padre nos quiere hablar esta mañana con un mensaje titulado Un corazón que honra a Dios. La honra es un tema central en la Escritura. Hay muchos temas que se repiten, por decirlo así, en la Escritura, o que son constantes y no son para cansarnos. Esos temas no son para aburrirnos, sino que se repiten justamente para que nosotros les tomemos importancia. Por supuesto, la salvación es el principal mensaje de la palabra del Señor, pero uno de estos también es la honra, un tema muy recurrente en la palabra. La palabra honra implica valor, o significa más bien valor, estima y dar peso o reconocer la dignidad de alguien. Eso significa honra. En la palabra de Dios vemos muchos principios: honra a tu padre y a tu madre, honra a tus líderes, honra a los jefes, pero también hay uno muy importante y es honrar a Dios. Muchas veces nos confundimos, ¿no? Y decimos, honra solamente al Señor, honra solamente a Dios, y es verdad, la honra es exclusivamente para el Señor, pero si fuese así, ¿por qué a mí la Biblia me dice que honre a mis padres, que honre a mis líderes? Es porque lo que significa la palabra honrar, ¿no? Dar valor, dar estima, reconocer la dignidad de alguien, reconocer el trabajo de alguien. Entonces, sí, amados, la honra es para Dios, pero también la palabra de Dios a mí me manda a honrar a mis líderes, honrar a mis padres, honrar a mis pastores, honrar a mi esposa, honrar a mi esposo y por sobre todo honrar a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, cuando hablamos de honrar a Dios, hablamos de darle el lugar supremo que le corresponde a Él en nuestras vidas. Allí notamos la primera diferencia entre la honra a un líder, a un padre, a un esposo, a la honra a Dios. La honra a Dios es reconocer el supremo lugar que Él merece. ¿Y cuál es ese? Es el primero por sobre todo. El primer lugar por sobre todas las cosas. Y en este texto que leímos, en 1 Samuel 2, encontramos una situación triste dentro de la casa sacerdotal. El contexto de este pasaje es que los hijos de Elí, el sumo sacerdote, que también ministraban, que también eran sacerdotes en el templo, estaban deshonrando el templo del Señor. Estaban deshonrando las indicaciones que Dios le había dado a su pueblo para cómo hacer adoración en el templo. Y podemos encontrar un capítulo más arriba, 1 Samuel 2, 29. Leímos el 30 y ahora el 29 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Hollado significa pisotear. Entonces, ¿por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí vemos a Dios diciéndole a Elí: tú honraste más a tus hijos que a mí. Y la enseñanza es clara: aquello que colocamos por encima de Dios se convierte en un ídolo en nuestro corazón. Siglos después, nuestro Señor Jesucristo también denunció esto. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 15, versículo 8. Evangelio, según Mateo capítulo 15, versículo 8. Y en algunas Biblias notará que está esta porción escrita en rojo. Eso significa, que son las palabras de Jesús. Son palabras directas de Jesús. ¿Lo tiene, amada iglesia? Amén. Mateo 15, capítulo 8 dice, nuestro Señor Jesús está hablando y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios nunca ha buscado una honra superficial o meramente religiosa. Él busca un corazón rendido, una vida que refleje su señorío día con día. Y vemos aquí dos ejemplos, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento, donde Dios habla a su pueblo y les dice: ustedes me están honrando de dientes para afuera. Es una expresión de mi país, no sé si la utilizarán desde donde ustedes vienen, de dientes para afuera. Y nuestro Señor Jesucristo fue más directo y les dice: ustedes me honran
con sus labios, pero su corazón está lejos. Por eso surge una pregunta fundamental en esta mañana, y es: ¿cómo se manifiesta un corazón que verdaderamente honra a Dios? La respuesta la encontramos en algunas evidencias bíblicas. Hoy vamos a ver 4, el Señor nos hablará allí. Y la primera es que un corazón que honra a Dios le obedece. Un corazón que honra a Dios le obedece. Vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Y es la promesa del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La primera evidencia de un corazón, o que un corazón honra a Dios, es la obediencia. En la Biblia, el amor y la obediencia están inseparablemente unidos. Jesús lo dijo: si me amáis, cantad. Si me amáis, vengan los domingos. Si me amáis, métanse en la escuela de liderazgo. El Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No estoy desprestigiando lo otro. Congregarnos es importante, por supuesto. Prepararnos, metiéndonos a la escuela de liderazgo, es principal, es muy importante, es bueno, es positivo. Pero el que yo haga esas cosas, si no obedezco a Dios, yo no estoy honrando. La obediencia demuestra quién tiene el gobierno de nuestro corazón. La honra no se mide por emociones, sino por sumisión. Y amados, Dios no busca admiradores, Dios busca discípulos. El admirador es el que está allá atrás y sí, a todos sí. Se mete a esto, una actividad, otra actividad, un evento, yo ayudo, yo colaboro, yo muevo esta silla, yo hago esto. Pero un discípulo es aquel que se somete a lo que la palabra de Dios dice. Y el Señor está buscando eso. Yo no puedo decir, amado hermano, yo no puedo venir delante de ustedes, ni delante de mi esposa, a decir que yo obedezco a Dios, yo honro al Señor, y yo no me someto a lo que su palabra dice. Y yo no me someto a lo que los líderes me enseñan, lo que los pastores me enseñan, lo que la Biblia a mí me enseña. Hay una incoherencia allí muy grande. Hay algo allí que no está encajando. La obediencia debe alcanzar todas las áreas de mi vida: mi familia, mi matrimonio, mi trabajo, mis relaciones, mis pensamientos, mis palabras, mis finanzas y mi servicio. Es completa la obediencia. Pasa que muchas veces queremos obedecer solamente en las áreas visibles. Y amados, aquí en la iglesia todos somos obedientes a la palabra, a la Biblia, a lo que me dice el líder, a lo que me dice el hermano, inclusive a lo que me dice mi cónyuge, mi esposo o mi esposa. Pero en intimidad, amado, muchas veces queremos reservar para nosotros o para nuestro propio control todo lo demás, las demás áreas. Pero, amada iglesia, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Y yo no puedo decir que obedezco al Señor si tengo dos caras. Hablábamos con los jóvenes 2 semanas atrás en la reunión. Muchos de nosotros yo no, gracias a Dios, perdón. Pero muchos tienen por costumbre tener 2 vestiduras. La de lunes a viernes y la del sábado y domingo. Y si los vamos a ver de lunes a viernes son unos y sábado a domingo son otros. Y hablábamos con ellos y les decíamos, muchos viven así, pero eso no significa que sea bueno. Eso no significa que es lo correcto delante de Dios. La palabra a mí me dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores.
No basta escuchar sermones, o conocer de doctrina o conocer de la palabra. La palabra debe convertirse en práctica. Si la palabra yo no la estoy poniendo en práctica, yo estoy siendo como los fariseos. Conocían de la palabra de Dios, se la sabían de memoria, o no la ponían en práctica. O solo ponían en práctica lo que les convenía. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, también vamos a encontrar otro ejemplo. Acerca de Saúl, dice el título: Saúl desobedece y es desechado. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl quiso sustituir la obediencia por sacrificio, y Dios rechazó esa actitud. Muchos de nosotros podemos venir delante del Señor con esa actitud. Yo desobedezco lo que la palabra del Señor dice, pero yo estoy aquí bañadito y planchadito a las 9 de la mañana, sin desayunar, sin comer. Pero si no estoy obedeciendo a la palabra, amado, yo no puedo decir que estoy honrando a Dios. Otro ejemplo que podemos encontrar en la palabra es Abraham, en Génesis capítulo 22, no lo vamos a leer porque es la historia completa, pero Abraham honró a Dios cuando estuvo dispuesto a entregar a Isaac, su hijo. La fe genuina siempre produce obediencia. Y hubo una indicación en esa historia, la conocemos. Y Abraham estuvo dispuesto a hacer. ¿Por qué? Por obediencia a lo que Dios le estaba diciendo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y vamos a encontrar un ejemplo más en la palabra acerca de obediencia o personajes que obedecieron. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra del Señor: humillación y exaltación de Cristo. Y estando Él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es el ejemplo supremo de obediencia. El Hijo honró al Padre mediante una obediencia perfecta, obediencia que lo llevó hasta la muerte. Y mediante esa muerte, ¿qué obtenemos nosotros, amados? ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos salvación, vida eterna, un propósito, un llamado. Debemos de hacernos preguntas. ¿Hay algún área que todavía no he rendido al Señor? ¿Obedezco solamente cuando me conviene? Y mi vida está reflejando la misma obediencia en privado que muestro en público. No podemos honrar a Dios públicamente mientras lo desobedecemos en secreto. No podemos. El Señor a mí me manda a perdonar, pero yo tengo eso guardado aquí. Yo a esa persona yo no la puedo ver. ¿Pero qué me manda la palabra? Dentro de la vida congregacional, la honra a Dios se refleja en nuestro respeto por el orden, por la autoridad espiritual y los principios establecidos por su palabra. Quiere decir, amados, que un corazón que honra a Dios le obedece, un corazón que honra a Dios lo obedece completo. No en esta área y esta me la dejo para mí, no en privado, no solamente en público, sino también en privado.
Un corazón que honra a Dios lo obedece de manera completa, de manera íntegra. La obediencia no puede ser parcial. La obediencia debe ser total, íntegra. Obediencia al Señor. Obediencia a lo que su palabra me dice. Y dentro de la congregación, obediencia al orden que se establece dentro de la Escritura. La segunda evidencia bíblica de cómo se manifiesta un corazón que verdaderamente honra a Dios es que un corazón que honra a Dios le reconoce como dueño. Proverbios capítulo 3 versículo 9, un proverbio muy conocido, un proverbio que utilizamos en muchas ocasiones también para ministrar sobre diezmos y ofrendas. Proverbios capítulo 3 versículo 9. Dice la palabra de Dios: exhortación a la obediencia. Honrad a Jehová con todos tus bienes y con las primicias, de todos tus frutos. La segunda evidencia de la honra es reconocer que Dios es el dueño absoluto de todo. Vivimos en una cultura que enfatiza la autosuficiencia, ¿no? El yo puedo, el yo tengo, yo puedo solo y no necesito a nadie. En que se nos enseña, inclusive en los trabajos, a pasar encima de los demás si es posible. Porque yo puedo, yo soy, yo tengo. Pero a mí la palabra de Dios me enseña otra cosa. Me enseña que Dios es el dueño absoluto de todo. La Biblia enseña que todo lo que poseemos y todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Cómo así? Nuestro tiempo proviene de Dios. Nuestros talentos provienen de Dios. Nuestra salud proviene de Dios. Nuestros recursos provienen de Dios. Nuestra familia proviene de Dios. Nada nos pertenece realmente, amada iglesia. El trabajo que obtuvimos, bueno, yo lo conseguí, es que yo me preparé, es que yo estudié inglés, es que yo hice esto. ¿Quién nos dio la fuerza para hacerlo? ¿Quién nos dio el conocimiento para hacerlo? ¿Quién nos dio la gracia para poder obtenerlo? Así podríamos seguir, con cosas que decimos, yo lo obtuve, yo lo hice, pero si realmente vamos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que quien nos sostiene es Dios y que todo proviene de Dios. Entonces, amada iglesia, no es el trabajo que yo tengo, que yo obtuve, es el trabajo que Dios me permite desarrollar. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 10, versículos 17 y 18? Acompáñenme, 2 Corintios capítulo 10, versículos 17 y 18. Y si alguien lo encuentra, le pido por favor que se ponga en pie y lo pueda leer. 2 Corintios 10, capítulo 10, versículos del 17 al 18. Amén. Pablo defiende su ministerio, mas el que se gloría, gloriese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Dice el 18, por favor, hermano. El 18. Sí, de nuevo, por favor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén, muchas gracias. Amén. Entonces, ¿por qué nos enorgullecemos, diciendo, es que es mi trabajo, es que es por mi fuerza? Si entendemos esto, si entendemos que todo proviene de Dios, que todo lo que Dios nos permite hacer y tener es justamente por su misericordia, y que yo debo reconocer que Él es dueño de todo, si yo comprendo esto, entonces, amados, para mí el diezmar y ofrendar no va a ser una cosa difícil.
Entonces, si yo comprendo este principio, el diezmo se convierte en una expresión visible de una verdad espiritual más profunda. ¿Por qué? El diezmo declara que Dios es el dueño de mis finanzas. El diezmo declara que nosotros somos solo administradores de lo que llega a nuestras manos y que Dios merece el primer lugar. No es una transacción comercial ni un mecanismo para comprar bendiciones. No es que yo le doy al Señor tanto y el Señor a mí me bendice. No, es una expresión de obediencia, de fe y de gratitud. Las primicias, también el versículo habla de las primicias y estas representan precisamente eso: darle a Dios lo primero, lo mejor y no lo último. Pero amados, no nos quedemos pensando que eso es solamente en el dinero. Lo primero de mi día. ¿Qué es lo primero de mi día? Ay, ya es tarde, Dios mío. ¿En qué momento? Vámonos. Por ahí a las 11 de la noche, si me acuerdo, ay Señor, gracias. Todo el día no le oramos al Señor. ¿Dónde están esos tiempos con el Señor? Donde Él es lo primero en nuestra vida. Amados, claro, tiene una dificultad. Es que si fuese fácil, todo el mundo lo haría. Pero es que, amados, no puede ser posible que nosotros, siendo hijos de Dios, podamos emocionarnos y levantarnos de madrugada para otras cosas y no para el Señor. Y amado, esto es algo que incluso tocaba mi vida de manera muy fuerte. Increíble que para trabajar la alarma, 4 a.m., 3:30 a.m., sonaba la alarma y para arriba. Y para orar, por eso es importante, amados, que nosotros entendamos que un corazón que honra a Dios lo reconoce como dueño y por lo tanto todo lo que tenemos nosotros somos administradores, incluyendo nuestro tiempo. Y eso significa que yo le doy al Señor lo primero y lo mejor que tengo. Al Señor, a mi Dios. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habita. Y muchas veces pensamos: ay, no pasa nada, Dios es un Dios de amor. No pasa nada, Dios me perdona esta situación. Sí, yo sé que no le estoy entregando lo mejor, no sé, que no le estoy dando mi tiempo, pero el Señor comprende, el Señor sabe. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Acompáñenme a la palabra, por favor. Malaquías 3:10 me dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Dice, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y dice el 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No podemos andar por la vida pensando: no pasa nada, el Señor me perdona, el Señor sabe, Él entiende que yo tengo que esforzarme para ganar el pan en la mesa. Él entiende. Aquí estamos viendo cómo Dios confronta a un pueblo que ha dejado de honrarlo en sus bienes. Y amados, el Señor también nos confronta a nosotros en esas. Yo no sé qué pasa, que el dinero no me alcanza. Yo no sé qué pasa, que no me llaman a trabajar. Yo no sé qué pasa, que yo estaba bien en el trabajo y de repente me dijeron: mire, ya no venga más.
No lo necesitamos. Pasará seguramente que nosotros hemos dejado de darle al Señor la honra en lo que a Él le pertenece. Un corazón que honra a Dios lo reconoce como dueño. Hay dos ejemplos más. Génesis 14:20. En esa porción Abraham dio el diezmo y reconoció la soberanía de Dios por la victoria recibida. Y en Lucas 16:10 es la historia de la viuda, y vemos cómo la fidelidad en lo poco revela el carácter del corazón. Amados, preguntémonos, ¿estoy reconociendo realmente a Dios como mi proveedor? ¿Le entrego las primicias a Dios o le entrego lo que son? ¿Administro mis recursos como dueño o como mayordomo? Porque como dueño yo me tomo atribuciones, ¿cierto? Esto es mío. Hoy no voy al domingo, hoy no voy el miércoles a oración, no voy el sábado a los jóvenes, hoy no oro, hoy no leo la Biblia. Como dueño me tomo atribuciones, pero como administrador yo diría, mejor dicho, pues bueno, este no es mi tiempo, no es el tiempo que el Señor me permite tener. Yo lo voy a usar en ir a buscar al dueño del tiempo. Es que estoy cansado, amados, todos estamos cansados. Perdón que lo diga así, es una falta de respeto poner excusa de no ir a un servicio por estar cansado, porque entonces está diciendo que todos los que estamos ahí no hemos hecho nada durante todo el día. Y todos los que estamos ahí hemos ido a trabajar, amados. ¿Cómo estoy yo administrando mis recursos? ¿Como dueño? ¿Como mayordomo? Diezmar es reconocer que todo le pertenece al Señor. Y la tercera evidencia bíblica de cómo se manifiesta un corazón que verdaderamente honra a Dios es que un corazón que honra a Dios ofrenda con generosidad. El segundo punto era que un corazón que honra a Dios le reconoce como dueño. Y el tercero es que un corazón que honra a Dios ofrenda con generosidad. Segunda de Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. Después de reconocer que Dios es dueño de todo, el corazón transformado responde con generosidad. Amada iglesia, la ofrenda nace de la gratitud. No surge de la presión, no surge del temor, no surge de la obligación, surge del amor. La gracia recibida produce generosidad. Y la ofrenda bíblica debe de ser de manera voluntaria, de manera generosa, de manera alegre y una expresión de adoración. Cuando entendemos cuánto hemos recibido de Dios, dar deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Es que el Señor nos ha bendecido muchísimo. ¿Y qué hacemos con la que el Señor nos ha bendecido? Segunda de Corintios 9:6. Acompáñenme, por favor. Segunda de Corintios capítulo 2. Perdón, Segunda de Corintios capítulo 9. Gracias. Segunda de Corintios 9. Versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pablo enseña el principio espiritual de la siembra y la cosecha, destacando la actitud correcta del corazón. Cuando entendemos lo que hemos recibido de Dios, dar deja de ser una carga y se convierte
en un privilegio. Tenemos otro ejemplo también en la palabra de Dios, en Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos capítulo 12. Versículo 41. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda dio poco en cantidad, pero mucho en sacrificio. Dios no mide cuánto damos, sino cuánto amor, cuánta fe y cuánta dependencia hay detrás de nuestra entrega. La actitud no es: entonces le voy a dar todo al Señor para que el Señor me bendiga. No, la actitud es: Señor, si yo esto tengo, yo esto te lo doy. ¿Y qué vamos a comer mañana? El Señor proveerá. ¿Y cómo vamos a pagar? El Señor proveerá. El Señor cumplirá su palabra. En 2 de Samuel, capítulo 24 y versículo 24, anótenlo, no vamos a ir ahí. David dice esta frase, es una de mis frases favoritas en la palabra: no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y esto era porque David había enfrentado una batalla y quería entregar una ofrenda al Señor, y dijo: la vamos a hacer aquí, pero este terreno no es mío. Vayan, pregunten de quién es. Consiguieron al dueño y el dueño llega y les dice: David, te lo regalo. Y David dice esta frase: no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. La honra siempre implica valor y entrega, y eso es la ofrenda: valor y entrega. También en Éxodo capítulo 35 versículo 29 encontramos otro ejemplo. El pueblo ofreció voluntariamente para el Señor los materiales para la construcción. Ahora preguntémonos: ¿doy por amor o por costumbre? ¿Mi ofrenda refleja gratitud? ¿He permitido que la generosidad forme parte de mi carácter cristiano? La generosidad comienza en el corazón antes que en las manos. Es decir, la generosidad empieza adentro. Y la cuarta y última evidencia bíblica de cómo se manifiesta un corazón que verdaderamente honra a Dios es que un corazón que honra a Dios le adora con toda su vida. Acompáñenme a Juan capítulo 4 versículo 24, por favor. Juan capítulo 4 versículo 24. Esa es la palabra de Dios: Jesús y la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La cuarta evidencia reúne a las 3 anteriores: la obediencia, la fidelidad y la generosidad deben culminar en adoración. Muchas veces reducimos la adoración a la música congregacional, pero la Escritura presenta una visión mucho más amplia. La adoración es una vida rendida a Dios. Adoramos a Dios cuando vivimos en obediencia. Adoramos a Dios cuando servimos con amor. Adoramos a Dios cuando oramos. Adoramos a Dios cuando damos buen testimonio. Y adoramos a Dios en público y en privado.
La adoración verdadera no se limita a un momento dentro de la liturgia del domingo. Se extiende a cada día de la semana. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Acompáñame, por favor. Amén, lo tenemos, iglesia. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La vida completa del creyente debe convertirse en una ofrenda para Dios. Y el Salmo 34, capítulo 34, versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. La adoración constante caracteriza al creyente. Y en Hechos capítulo 16 encontramos la historia de Pablo y Silas en una cárcel. ¿Y qué estaban haciendo estos personajes en la cárcel? Estaban tristes, estaban deprimidos. Ay, hasta aquí llegamos. Estaban adorando el nombre del Señor. ¿Y cómo obtuvieron libertad? Mediante adoración. Mateo capítulo 4, versículo 10, me da el Señor Jesucristo un mensaje o una palabra clara. Mateo 4, 10. Y dice, tentaciones de Jesús, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios merece una adoración exclusiva. Amados, nuestra vida está confirmando lo que nosotros venimos a cantar en la iglesia. Nuestra vida está reflejando eso. Venimos acá, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Y en la semana, bueno, no sé qué va a pasar si no me llaman a trabajar. Como que quizás me voy a devolver, yo no sé qué. Estamos reflejando. Decimos, grande y fuerte es nuestro Dios. Y viene la dificultad igual. Corremos para cualquier lado, menos para la iglesia, menos a la adoración. Amados, ¿está mi vida confirmando lo que yo canto con mi boca? ¿Estoy honrando a Dios fuera del templo? ¿Mi conducta diaria es una expresión de adoración? Hablábamos con los jóvenes también y les decíamos, hay personas que hasta el día de hoy nunca han tocado una Biblia y la han leído, pero sí han visto tu actitud. Tu actitud está reflejando a Cristo. La verdadera adoración continúa cuando termina el culto. La verdadera adoración continúa todos los días de la semana. Hoy hemos visto que un corazón que honra a Dios se evidencia de 4 maneras. La primera, obedece en todas las áreas de la vida. La segunda es que reconoce a Dios como dueño de todo. La tercera es que ofrenda con generosidad y alegría. Y la cuarta es que adora a Dios con toda su vida. La honra verdadera no es una emoción pasajera ni una práctica religiosa. Es una vida completamente rendida al señorío de Cristo. Dios desea ser honrado. Dios desea que lo honremos en nuestra familia, que lo honremos en nuestro trabajo, que lo honremos en nuestro servicio, que lo honremos en nuestras finanzas, que lo honremos en nuestros testimonios.
que lo honremos en nuestras decisiones diarias. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo significa todo. No solamente cuando estamos en la iglesia, no solamente cuando otros nos observan, sino en cada momento de nuestra vida. Examinemos nuestro corazón delante del Señor. ¿Estoy honrando verdaderamente a Dios con mi vida o solamente con mis palabras? Hay áreas que necesitan ser rendidas. Hay prioridades que han ocupado el lugar que Dios se merece. Que hoy podamos responder como respondió Samuel en 1 Samuel 3:10. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y que Dios encuentre en nosotros un corazón que verdaderamente le honra y le busca. Amén. Póngase de pie, amada iglesia, vamos a orar.